aparece grabando, a mí todavía me aparece la... Bueno, esa era la confirmación que necesitaba. Ahorita sí les comparto mi pantalla para que empecemos. Bueno, ustedes, creo que algunos, ¿sí? A la hora de hablar de esa parte de inglés, lo primero que uno escucha es el verbo to be, ¿cierto? Lo primero que le dicen a uno que le enseñan todos los años del colegio es el verbo to be, ¿sí? Pero primero debemos entender qué es un verbo, ¿sí? Es decir, que me va a servir a mí para representar acciones, movimientos, ¿cierto? En algunos otros casos, lugares, ¿sí? Y es uno de los verbos más importantes que hay en inglés, ¿cierto? De hecho, ese verbo to be me va a servir a mí como base, ¿sí? Para muchos de los otros temas por allá de inglés 4 de inglés 5 me va a servir mucho esa partecita del verbo to be. Me confirman, porfa, todos si están viendo ahí la presentación para que podamos empezar. Sí, señor. Ok, listo. Para hablar del verbo to be, yo tengo que estar consciente de que voy a tratar dos aspectos principales. Primero, vamos a hablar de lo que soy, ¿sí? Y también voy a hablar de dónde estoy. Esas son como las dos cosas principales a saber sobre el verbo, sobre el verbo to. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Y dónde estoy? Esas son, a grandes rasgos, las dos características del verbo to. Antes de meternos de lleno al to be, yo tengo que saber cómo, con qué conjugarlo, ¿sí? Y tenemos aquí los nombres de las personas. Los nombres de las personas me sirven a mí para hacer referencia a las personas, ¿ok? Yo quiero decir, por ejemplo, Pablo está hablando, ¿sí? Yo ya sé quién es ese sujeto que está hablando. Resulta que ese nombre de Pablo se puede reemplazar, ¿cierto? Hay veces que yo no conozco el nombre, ¿sí? De quién está hablando o de quién está enfrente, ¿sí? Entonces no podría llamarlo por su nombre. En esos casos tenemos los pronombres, ¿ok? In English, that is the pronouns. Pronoun number one, I. Ese I va a ser para la primera persona, I. Es decir, que en mi caso personal, el nombre de Pablo lo puedo cambiar por I. En el caso de Claudia, por ejemplo, ¿sí? Ella misma puede hacer ese cambio de Claudia por I. Y así con cualquiera de nuestros nombres. Si nos toca traducir, ese I sería yo. ¿Ok? Pronunciation is I. ¿Ok? Yo no podría decir I. Yo voy a continuar siempre pensando en este pronombre como I. Tenemos otros. He and she. ¿Cierto? Si nos tocara traducir, ¿qué sería eso? ¿Qué se les parece? He and she. ¿Algún pronombre que conozcan parecido a ese? Ya hablamos de yo, Él y ella. él y ella. ¿Ok? He and she. Remember the pronunciation. He and she. ¿Ok? We, ese we va a ser para el grupo en el que yo estoy involucrado, ¿cierto? Es un grupo donde yo estoy involucrado. We tiene que ver con nosotros, ¿ok? Hasta acá llevamos I, he, she, we, ¿ok? We have more. They va a ser entonces para ese grupo de personas en el que yo no estoy involucrado, ¿ok? Entonces, puedo traducirlo como ellos o ellas. They. We also have it. Por aquí llegó alguien más, vamos a darle acceso. It, it, it. Ese it me va a servir a mí para referirme a las cosas, ¿ok? A las cosas. It, ¿sí? La regla dice que a los animales, pero ya hoy en día, con aquello de la humanización de las mascotas, ese it no suena muy bien en una mascota. A las mascotas se les menciona también como he o como she, sin ningún problema. Si es un animal macho sería he, si es hembra, she, sin ningún problema.
Pero ¿qué pasa cuando hay un grupo de cosas? Yo quiero referirme a varias cosas al mismo tiempo. Bueno, yo voy a utilizar they. Ese they me va a ayudar a mí a recopilar varias cosas, ¿sí? De las cuales yo no sé el nombre, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. Esas palabras que nos ayudan a reemplazar los nombres, ¿ok? Nos quedaría faltando entonces este you. Ese you es ambiguo, tiene que ver con singular y con plural. Puede ser usted o puede ser ustedes. You, ¿cierto? Se va a escribir igual, ¿sí? Dependiendo del contexto, pues yo voy a entender si es plural o si es singular. Yo puedo decir, you are a police officer, o puedo decir, you are football players. Yes, singular versus plural. Ok, singular versus plural. Vamos a ver cómo nos fue con esto y a ver si lo recordamos. Por acá tenemos que el primero, he, me estoy refiriendo a él, he. Number two sería entonces, number two, She. ajá, she. Number three, They. they. Ok, ¿tiene algo de diferente que sea hombre o mujer? No, ellos van a ser they para ellos o para ellas. Number four, He. ok, puede ser he, ¿cierto? Sin ningún problema, he o she, si es un gato o una gata. La regla diría que es it, pero nosotros entendemos que ya hoy en día no se utiliza mucho it para los animales. Number five, en el número 5 tengo dos cosas. They. So we have they, okay? It and it, dos cosas, okay? Number 6, Nosotros. We. we, okay? Number 7, You, okay. Number 7, podría ser you, si estuviera hablando pues de ustedes. Vamos a tomarlo como ellas, they, okay? Sin embargo, you también funcionaría. Number 8, Él. He. she, and number 9, it. Okay? It. Number 9, it. It. Bueno, ahí tenemos entonces como un poquito de repaso mientras entendemos y practicamos cómo funciona esta partecita de los pronombres, ¿ok? Bueno, veo que por ahí hay de pronto problemitas de audio. La idea sería salir de la reunión y volver a entrar activando el audio, ¿cierto? Tratar de dejar el video apagadito y chequear con el audio, ¿ok? Vamos a esperar un segundito a ver si sale y vuelve a entrar para revisar. Bueno, ahí vi que salió, esperemos entonces que vuelva a entrar y que haya mejorado esa partecita de audio. Listo, entonces ya conocemos cómo esos pronombres personales, ¿sí? El personal pronouns, que nos van a ayudar con el verbo to be. Luego de que yo ya conozco estos pronombres, ¿sí? Yo ya sé hablar de ellos, de ellas, de nosotros. Yo puedo hablar ahorita sí del verbo to be, ¿sí? El verbo to be solito, ¿sí? No me va a funcionar para el presente, ¿sí? Si yo quiero hablar en presente, necesito estas tres cositas. Primero, saber que el verbo to be se va a dividir en tres partes. Am, is o are. ¿Sí? Am, is o are son las formas del verbo to be. Am, is, are. Y esas formas yo las voy a acompañar de los pronombres que acabamos de ver.
Entonces, I siempre lo voy a acompañar de am, ¿sí? Entonces ya sabemos que el verbo to be es ser o estar. Estamos hablando de yo soy o yo estoy. I am, ¿sí? I am a teacher. I am a student. I am a doctor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese I siempre va a ir acompañado de am cuando estamos hablando del verbo to be. Te escucho. Solamente para presente. Solamente para el presente. En el pasado, pues ya Solamente no puedo. para el presente se utiliza el verbo to be. El verbo to be se utiliza en todos los tiempos, ¿cierto? Sí. Lo estamos viendo hoy solo en la forma del presente. El pasado pues cambia y el futuro también cambia. Hoy vamos a empezar con esa partecita del presente, ¿cierto? Que de hecho el presente es como la más enredadita, pero no es mayor cosa que entender am, is o are. Vamos a formar unas parejitas, I am, she is, he is, it is, ¿cierto? Son parejitas que yo tengo que recordar, ¿sí? Y es como lo único que yo tendría que memorizar. De resto, pues en pasado y en futuro es un poquito más sencillo. Pero vamos a seguirlo estudiando en presente. Ya tenemos entonces las primeras parejitas que son I am, he is, she is, it is. ¿Ok? Estas parejitas siempre van a ir juntas. No habría manera en la que yo pueda decir he am o she am. ¿Ok? Tampoco puedo decir I is, ¿sí? Porque sonaría de manera incorrecta. I am, he is, she is, it is. Y luego tenemos are, que va a ser para los plurales. We are, you are, they are, ¿cierto? Todo esto para decir ser o estar. Yo soy o yo estoy, ella es o ella está, nosotros somos o nosotros estamos, ¿ok? Para esas dos cositas nos sirve hasta ahora, ¿ok? Resulta que yo quisiera decir, por ejemplo, que yo no soy, en el caso de que yo quiera volver esta forma del verbo to be negativo, simplemente agrego not, ¿ok? I am not, he is not, we are not, ¿ok? La única cosa que yo tengo que agregar sería el not para que esta forma del verbo to be presente me quede negativo. Si yo quiero decir que yo no soy, I am not. Ella no es, she is not. Ellos no son, they are not. Listo. Más adelantico vamos a ver entonces unas contracciones y otras cositas de pronto para conocer mejor. Por ahora, esta es entonces la forma del verbo to be. Siempre que yo tenga pendiente y tenga en cuenta estos tres grupos de parejitas, me va a ir bastante bien. Listo. Vamos entonces a revisar. ¿De qué hablamos? Hablamos de que I siempre va a ir con is o con are o con am. Con am, ¿ok? Lo que es he, she, it siempre va a funcionar con Is. ¿Ven? is. Sí. Y estabas en lo cierto. You, we y they siempre va a funcionar con Are. are, ¿ok? Esto es singular, he, she, it, singular, you, we, they, plural, are, ¿ok? Ese am es como una excepción, pero también hay que tenerlo en cuenta. Pero a grandes rasgos, is para los singulares y are para los plurales. Ya después me voy a acordar que I siempre va a ir con am. Bueno, ¿con qué puedo combinar este verbo to be? Puedo combinarlo con sentimientos, ¿cierto? Por ejemplo acá, happy. Yes, I am happy. ¿Sí? Si yo quisiera decir entonces que ellos están felices, ¿cómo quedaría? Ya sabemos que felices es happy. Entonces, We are happy. They they are happy. are happy.
they are happy. Si yo quisiera decir lo contrario, hacer una negación, yo simplemente agrego Not. They aren't happy. they aren't, ¿cierto? Si lo quisiera contraer, si quiero decir que no, they are not happy. Bueno, entonces tenemos happy, tenemos sad, que son happy, feliz, sad, triste, los opuestos. Sad is the opposite of happy. What else? We have professions and occupations. Yo también puedo decir lo que soy o lo que no soy en cuanto a profesiones o ocupaciones. Okay? In my case, Pablo, the teacher, I am not a doctor. I am a teacher. Yes? You are not doctors. You are students. Okay? Students. Entonces, ahí puede ir cualquier otra profesión. Police officer, architect, mechanic, pilot, nurse, etcétera, etcétera. Entonces, podemos utilizar sentimientos ahí, como happy, sad, etcétera. Profesiones o ocupaciones. También puedo hablar de dónde estoy, ¿sí? I am at school. No, I am not at school. Yo no estoy en la escuela ni en la universidad. I am at home. I am at home or I am in my house. Okay? I am in my house o at home. ¿Cuál otro lugar? Bueno, que ya referíamos, ¿sí? Home ya se refiere pues al hogar, a mi casa, ¿sí? Como concepto. You are at home, yes. You are not at work, ¿cierto? Ya no estamos en el trabajo, estamos en la casa, ¿ok? Por lo menos esa mayoría. You are at home, we are at home. They are not happy, eso nos dice Jorge y está correcto. They are not happy, en el caso de hacer esa negación que mencionas por ahí. Bueno, vamos a avanzar otro poquito. ¿Con qué más? Bueno, yo puedo presentarme y puedo hablar de mi edad utilizando el verbo to be. Nosotros en español decimos que cuántos años tiene una persona. Nosotros contamos los años, ¿cierto? Preguntamos por cuántos. En inglés no se pregunta por cuántos años, se pregunta qué tan viejo o vieja es una persona. Como veíamos en una presentación de la sesión anterior, al final, decíamos, how old are you? How old are you? Ese how old me pregunta por qué tan vieja entonces, o tan viejo eres tú. Yo diría entonces, yo soy tantos años viejo. I am 9 years old, for example, or I am 26 years old, ¿sí? Ya no podríamos utilizar el verbo tener. Yo ya no puedo decir I have, sino que puedo utilizar el verbo to be que estamos trabajando. Si yo quiero referirme de pronto a la edad de otra persona, yo puedo decir he is 29 years old, for example. They are, sí, en el caso de que esté hablando de una pareja, por ejemplo, they are 9 years old, ¿cierto? Son 9 años viejos. Es un temita cultural, ¿sí? Para nuestra cultura, la pregunta es ¿cuántos años? Para la cultura de habla inglesa, ¿cierto? Es ¿qué tan viejo o qué tan vieja eres tú? Let's move. Puedo también presentar a otras personas, ¿ok? He is 9 years old. He is James Rodríguez. He is a player from Real Madrid. He is Iván Duque. He is the president of Colombia. Okay? He is Pablo Reynoso. He is one of the teachers of the Remington University. Okay? Puedo utilizar todo esto del verbo to be
para presentar o clarificar quién o de quién se trata, quién es la persona a la que estoy mencionando. Vamos entonces ahorita a practicar un poquito. Los veo ahí por el chat, ¿cierto? Quienes quieran compartir sus respuestas sobre unas parejas de personajes que les voy a presentar por acá. Yo les doy unas palabras claves. Ustedes los podrían describir utilizando el verbo to be, utilizando he is, utilizando they are, utilizando he or she. Okay? Teacher, I have a question. Yes, what is the question? Okay, when I say that couple have between 20 and 40, how do you say? Si estamos hablando de la edad, tendría que ser that couple is around 20 or 30, ¿cierto? Si decimos has, estaríamos en un error no idiomático, sino cultural, ¿cierto? Okay. Porque para la cultura no se dice que esa pareja tiene entre tantos y tantos años, sino que esa pareja es entre 20 y 30 años vieja, por ejemplo. Okay. Con el Okay, verbo around is around. Ajá, is around podría funcionar, ¿sí? Is about. Okay. So we have, ¿se acuerdan de los nombres? Tom and Jerry. Yes, Tom and Jerry. Vamos a hacer este primer ejemplo, ¿sí? Ya ustedes continúan con las demás parejas, de acuerdo a quienes deseen participar por ahí. Por ahí dice, they are Tom and Jerry. They are happy. Perfect. Ok. Vamos a agregarle dos palabritas a esto. Big versus small. Ok. Tom is big. Jerry is small. Ok. Esa sería otra descripción. Puedo hacerlo también de manera negativa e invertir estas dos palabras. Jerry is not big and Tom is not small, ¿cierto? Yo puedo invertirlo y cambiar esa descripción de cada uno de ellos, ¿ok? Esas primeras, como la que aporta Sebastián y la que aporta Luz Helena, están perfectas. Vamos a tratar de agregarle esas palabritas que estamos viendo por acá. Vamos a ver, aquí tenemos a Timón y Pumba. Uno es thin, the other is fat. Podemos deducir más o menos qué significa. Thin, Delgado y Gordo. y robusto puede ser, ¿cierto? O gordo, como diríamos en términos populares. Thin and fat. Quiero entonces que participemos ahí, puede ser por el chat o con su micrófono, haciéndome una o dos o las que necesiten descripciones de estos dos personajes. ¿Qué me dirían ustedes? Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Timon isn't fat. Ok. Timón isn't fat. Timón isn't fat. Timón es este sujeto que está acá. Sí, este sería entonces Timón. Pumba is very fat. Ajá, Pumba is very, very fat. Ok. Estas son descripciones, ¿cierto? Simples, pero que tienen ya incluido el verbo to be, ¿cierto? Como vemos ahí, entonces, el verbo to be no es nada más que ese verbo que me ayuda a mí a describir, ¿cierto? Lo que soy, lo que otra persona es, o dónde estoy, o dónde otra persona está. Vamos a ver. Recordamos los nombres de estos personajes. We have Esmeralda. And we have, I don't know. yes, we have Esmeralda and Quasimodo, okay? De Notre Dame, Esmeralda and Quasimodo. So, Esmeralda, tenemos aquí una descripción, beautiful, ¿cierto? Y otra descripción que sería el opuesto, ugly. So, beautiful is the opposite of ugly. ¿Qué podríamos decir entonces de Quasimodo? ¿Alguna descripción sobre Quasimodo?
Puede ser vía chat, puede ser con sus micrófonos. Hay punticos por ahí para esas personas que participan, ¿cierto? Sebastián nos dice, he is ugly, refiriéndose a Quasimodo. Ok. ¿Alguna otra? Esmeralda is so beautiful. Ajá. Esmeralda is so beautiful. Ok. Vamos a ver. Quasimodo is small. Ok. Quasimodo is small. Ok, perfect. Vamos a leer por ahí. José David nos dice, she is beautiful, refiriéndose entonces a Esmeralda. Y están entonces reemplazando los nombres por los pronombres que vimos ahora. Manuela nos dice, she is beautiful and she is a princess. Ok. She is beautiful and she is a princess. Claro que sí. Esas descripciones pues, nos van a ayudar a ir tratando de sacar ese vocabulario y esa unión de frases que podemos tener por ahí. Esmeralda is a princess. Perfect. Luz Elena nos comparte por ahí. Bueno, más palabritas. Tenemos soft, ¿sí? Opposite hard. Hard is the opposite of soft, ¿cierto? Ese hard tiene que ver entonces con esas superficies, esos materiales que son algo duros, ¿sí? Que son templados, ¿cierto? Que tienen una contextura fuerte. Duro, si nos toca traducirlo, podemos traducirlo como duro. Y soft sería entonces el opuesto, ¿sí? En este caso, pues, podríamos decir the robot, ¿sí? The robot is hard. Bob is very soft. Ajá. Bob SquarePants is soft. Profe, es como decir Yes. strong. Bueno, strong se refiere a la fuerza. Este hard se refiere más a la textura, como a lo que se siente sobre ese material, ¿cierto? Por ejemplo, una roca, por ejemplo, una lata, ¿cierto? Que son materiales un poquito duros, ¿sí? Strong tendría que ver más con esa capacidad física, con esa fuerza. Strong, fuerte. Hard, duro. Bob is happy, nos dice Diego. Claro que sí, Bob, de acuerdo a la imagen, también puede ser que esté feliz, ¿ok? Bob is happy. Rock. Baymax is big. Ajá, yes, the machine is big, también podría funcionar. Manuela nos comparte The Rock, ok, podríamos cambiar eso y decir The Rock is hard, ¿sí? The Rock is hard, para esa textura, esa corteza de la roca, que es algo bastante fuerte. Bueno, esto ya lo vimos ahorita al inicio. Tenemos happy y tenemos sad, ¿ok? How are you today? Well, I am happy o I am sad, ¿ok? I am happy o I am sad. Eso sería entonces lo que tiene que ver con opuestos. Happy is the opposite of sad. También podemos tomarlo como plurales, ¿sí? Tom and Jerry are enemies. Timon and Pumbaa are friends. Puedo intercambiar los papeles y decir Tom and Jerry are not friends. Timon and Pumbaa are not enemies. ¿Ok? Are y are not, ya que estoy hablando de cada pareja como plural. Estoy hablando de dos cuando me refiero a Tom y Jerry. Estoy hablando de otros dos cuando me refiero a Timón y Pumba. ¿Ok? Friends is the opposite of enemies. Ahora hablemos de pronto de lugares, ¿cierto? At home, les mencionaba ahorita. At home tiene que ver entonces con ese concepto de hogar, ¿cierto? Porque yo también puedo decir my house. I am in my house, ¿sí? Ese house se refiere a la estructura, a la casa
¿sí? La estructura de mi casa. Y ese home se refiere ya al concepto, a la idea de estar en familia, de estar en mi hogar. I am at home. ¿Qué podríamos decir de él? Digamos que esa es la edad. Podríamos decir ahí por el chat o con sus micrófonos. Si yo quisiera decir la edad de él, yo He is diría 9 years old. he is, perfect, he is 9 years old. ¿Ok? Porque ya entiendo que yo no puedo decir que él tiene, sino él es 9 años. ¿Qué podríamos decir de él? He is doctor. Doctor. He is a doctor. Ok. He is a doctor. A él podríamos decir he is a student. He is not a teacher. He is not a police officer. He is not a firefighter. Okay? They are at school. They are not at university. They are at school. Okay? Otra vez, we are happy. I am sad. ¿Sí? We are happy. I am sad. Opuestos. Listo. Entonces vamos a tratar ahorita de formar oracioncitas, ¿cierto? Quiero ver por ahí en el chat cómo se podrían unir estas tres casillas. La casilla verde, la roja y la azul. A ver qué frases les resultan a ustedes por ahí. Voy a estar aquí pendiente del chat leyendo esas frases. Sebas nos dice, I am from Colombia. Perfect. Jorge también nos confirma, I am from Colombia. ¿Alguna otra que ustedes puedan sacar uniendo la fila 1, la 2 y la 3? I am happy, dice María. He is beautiful, Tatiana dice, ok. He is beautiful. I am happy, dice Diego. They are from Colombia, también funciona, como dice Jorge. Mr. Bean is stupid, ok. Jenny is beautiful, ok. Jenny is cool, también funciona, como nos comparte por ahí Jorge. Jonathan dice Jenny is cool, Jenny is beautiful. Cualquiera de las dos funciona. Ahí tenemos que corregir cómo se escribe Mr. Bean, pero bueno, ahorita me encargo yo de eso, de escribir correctamente Mr. Bean. ¿Sí? El señor Frijol. Perfecto. Esto no funciona a manera de práctica, ¿cierto? Para esas oraciones positivas. Ya sabemos que si quisiera yo hacerlo negativo, simplemente le agrego not después de el verbo to be. I am not, is not o are not, ¿cierto? They are happy, nos dice Manuela. Thomas and Kate are at school. Ok, Thomas and Kate are at school. Perfect, como nos comparte ahí Jason. Listo. Estas son, entonces, unos ejemplos de cómo se forma, ¿sí? El verbo to be. Listo. Nos faltan entonces las preguntas, ¿sí? Para las preguntas, yo necesito simplemente cambiar la posición del verbo to be, ¿cierto? Yo simplemente debo cambiar la posición del verbo to be. Vamos a tomar un ejemplo de acá. Por aquí nos dice, I am happy, por ejemplo. I am happy. Para yo preguntar, yo simplemente cojo el am, el is o el are y me los llevo para el inicio, ¿sí? Entonces ya no empiezo con I, sino con am. Yo diría, am I happy? Is he from Colombia? Are they at school? ¿Sí? El único cambio que yo tengo que hacer para las preguntas es arrastrar el verbo to be para la primera posición. Am I? Is he? Are they? ¿Sí? Y de esa forma yo ya tendría la pregunta formal.
¿Ok? Vamos entonces por allí a continuar con otro ejercicio que nos va a ampliar un poquito más este concepto de cómo funciona el verbo to be. Voy entonces a dejar de compartir esta para que empecemos con ese tallercito corto que hay por acá. Bueno, habíamos hablado de I am, he, she, it, is, we, you, they, are, ¿cierto? Por aquí, en un costado, vemos la forma completa. I am, you are, he is, etcétera, etcétera. Vemos aquí al otro lado una forma corta. Esa forma corta se utiliza en el habla diaria, ¿sí? En la conversación del día a día. Normalmente, tal y como lo hacemos nosotros en español. Algunas personas lo hacen, otras no. No hay ningún problema. ¿En qué consiste? Simplemente en una versión más corta de lo mismo. Entonces, en lugar de I am, yo puedo decir I'm. En lugar de you are, I can use you are. Okay? You can say you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. ¿Sí? Si ustedes ven, se utiliza un apóstrofe para contraer el verbo to be. La significación, lo que yo quiero decir, permanece exactamente igual. Solo que puedo utilizar una forma completa o una forma contraída. No va a haber ningún problema. ¿Qué pasa? Las formas negativas también se pueden contraer. Ahorita hablábamos de que solo necesitamos agregar not. ¿Sí? Bueno, también puedo contraerlo y decir I'm not. Ese are not se puede contraer con aren't. Ese is not se puede contraer con isn't. ¿Ok? La diferencia no es mucha, simplemente es una forma completa y una forma contraída. She is not se convertiría en she isn't. ¿Sí? Es cuestión de que ustedes de manera personal escojan cuál de las dos les parece más cómoda, más fácil de utilizar. No va a haber ningún problema. ¿Qué dice la regla? Bueno, la regla dice que las formas completas son más cordiales, son más formales, y las contracciones en ocasiones pueden sonar un poquito más informales, pero aparte de eso no va a haber ningún problema. ¿De qué estábamos hablando ahorita? De preguntas, questions, ¿sí? Hablando de questions, yo puedo, hablando pues de las preguntas, yo puedo simplemente cambiar el orden del verbo to be. Yo no diría I am, sino que diría am I, y continúo, is he, y continúo con la oración que yo esté completando. Lo único que tengo que hacer es invertir. ¿Ok? I am I. He is he. Solo cuando quiera trabajar el tema de las preguntas. Vamos a ver cómo nos va con esto. These bags heavy. Aquí tenemos entonces estas bolsas y tenemos la palabra pesadas. ¿Sí? Yo ya sé que is es para singular y que are es para plural, ¿cierto? Entonces aquí yo colocaría is o are. ¿Qué opinan ustedes? These bags. A ver si nos deja escribir por acá un segundito. These bags are heavy. ¿Cómo sé que ahí va are? Bueno, estoy hablando de varias bolsas, bags. El hecho de que esté en plural, pues me da a entender que yo utilizo are. Volvemos a decir is, singular, are, plural. Aquí tenemos I y aquí tenemos my wife. Vamos a ver. I am an engineer. Ok, por ahí en el chat me comentaron. Yo tengo I, ya sé que va con am, I am. My Y weekend.
My wife is. Ok. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que es is? Porque se está refiriendo a otra persona, pues a ella. No. A ella. Claro, dice wife. Normalmente wife es una esposa, es decir, una sola. Is, ¿cierto? This house. ¿Cuántas casas? This se refiere Uno. solo a una. Entonces, This is. Como nos house dice is Jonathan por ahí en el chat. This house is expensive. Now, my books are, ya que estamos hablando de varios libros, ¿cierto? Aquí tenemos you. Ese you se va a formar siempre con are, como nos dice Sebastián por ahí en el chat. You are good. You are a good veterinarian. ¿Listo? Aquí debíamos completar simplemente entendiendo entre plural y singular. Vámonos entonces por acá. Quiero ver de pronto ahí en el chat que me ayuden cómo quedarían esas formas negativas. Estas mismas que acabamos de hacer negativas. Pueden ser formas largas o pueden ser formas contraídas. ¿Ok? Completas o contraídas. Vamos a ver cómo nos va por ahí en el chat. O si me quisieran de pronto dictar una de tantas, también. These bags aren't heavy. Aren't This heavy. Ok. Aren't heavy. Ahí utilizamos una forma contraída. ¿Alguna otra? I am not an engineer, and my wife isn't a nurse. Engineer. Ajá. This house is not expensive. Ok. This house is not. Yo también podría decir isn't sin ningún problema. Ok. My books. ¿Cómo quedaría esa por ahí? Vamos a ver. Luz Elena nos dice my wife is not a nurse. Perfect. I am not an engineer. Ok. Cool. Vámonos con la de los libros. My books aren't on the table. Nos ayuda por ahí José David. Ok. Y la última nos quedaría you are not a good veterinarian. Ok. Perfect. Fácil. Simplemente agregarle esa parte negativa a las oraciones. Ahora vamos a hablar, ¿sí?, de profesiones, ¿sí?, como lo veíamos ahorita en el ejemplo de las diapositivas. Aquí nos dice que Jim es un doctor, ¿sí? ¿Cómo me quedaría la pregunta formulada, ¿sí?, para saber si Jim es un doctor? Yo necesito saber que estoy hablando de una sola persona. Entonces, is. ¿Ok? Is Jim a doctor? La respuesta sería, de acuerdo pues al ejercicio, la respuesta, de acuerdo pues al ejercicio, a esa fotico que está ahí abajo, es que no, he is not. ¿Ok? Lo que él es, he is a police officer. ¿Listo? ¿Cómo formulé la pregunta? Yo tomé el verbo to be, lo puse de primero, ¿sí? Ya no dije Jim is. Yo pregunté, ¿is Jim a doctor? No, he is not. He is a police officer. ¿Sí? Vamos a ver, la segunda habla de Julia y dice que ella es una enfermera. Vamos a preguntar, ¿is Julia a nurse? Ajá, por ahí nos ayudaba Luz Elena, también acertó con la pregunta. ¿Is Julia a nurse? Julia, estamos hablando de una chica, entonces sería yes, she is, de acuerdo pues a la fotico que está ahí abajo de Julia. José David también estaba en lo correcto. Pam and Pom, ¿cierto? Pam and Pom, que son
según la foto, gatos. Entonces aquí ya no puedo empezar con is, debo empezar con are, Are. ya que estoy hablando de varias, en este caso, Are Pam varios and sujetos. Ajá, Pam and Pom, cats. Pam. Okay. La respuesta sería yes, Yes. Yes. they, Sí. They ¿será que sí? are. Ok, they are, porque si yo dejo they is, estaríamos fuera de esa reglita que vimos ahora. Are Pam and Pom cats? Yes, they are. Por último, vamos a ver si alcanzamos a bajar por aquí un poquito para que veamos a tick and tack. ¿Ok? La pregunta sería, ¿are tick and tack dogs? La respuesta sería tick and tack dogs. Ese dogs se refiere pues a perros. ¿Sí? La respuesta sería no, they aren't, ¿cierto? Si no quiero contracción, they are not. Y digo que ellos en realidad son, they are horses. ¿Ok? Are tick and tack dogs? No, they are not. They are horses. Ajá. José también nos colaboraba por ahí y estaba correcto. El verbo to be también funciona con identidad, lo que yo les mencionaba ahorita de presentar o de decir quién es otra persona. Aquí tenemos a William y tenemos a Pam, ¿cierto? Vamos a completarla solo con el verbo to be y los pronombres. William pregunta, Are you Pam? No. I am not. No, I am not. Bueno, para que nos quepa en solo dos espacios, vamos a hacerlo de forma contraída. I'm y aparte not. No, I'm not. William vuelve y pregunta, Are, vamos a hacerlo en mayúscula, Are you Sharon? ¿Sí? Are you Sharon? La respuesta otra vez va a ser que no, ¿cierto? Porque en realidad ella no es Sharon. No, I'm not. Hasta que finalmente William sí da con el nombre que es, entonces vuelve y pregunta, Are you Sue? Y ella va a decir entonces, Yes, I am. Entonces, esta conversación cortica solo necesito de el verbo to be positivo y negativo para entender quién era una persona, ¿cierto? Are you, I am not, yes I am, etcétera, etcétera. Es como para que vean cómo funcionaría dentro de una conversación donde quisiéramos conocer a una persona. Are you Pam? No, I'm not. Are you Sharon? No, I'm not. Are you Sue? Yes, I am. ¿Sí? Un poquito similar, ¿sí? A ese audio, a esa escucha que les dejé planteado, ¿sí? De la sesión anterior. Bueno, aquí sencillo nos tocaría entonces solo organizar las profesiones que encontramos ahí. Ya tenemos entonces, vamos a tratar de hacerlo por acá. La primera es, a ver si lo hacemos sin necesidad de digitar para que avancemos un poquito. Tenemos por acá
Esta primera, ¿a cuál se les parece? Tendríamos a doctor, la primera, ok. Esta segunda, Singer, ajá, singer, de acuerdo a la imagen. Por acá tenemos a, driver, driver, driver bus, ajá, bus driver, esa persona que conduce un bus. Por acá tenemos a esa persona que conduce esos dispositivos, aviones. Y por acá último tenemos a esa persona que juega tenis. Entonces tenemos primero la actividad, ¿cierto? Tenis player. Listo. Este era como el punto de este ejercicio. Que lo estamos haciendo así rapidito porque quiero entrar a revisar lo que tiene que ver con nacionalidades. Que está por acá. Bueno. De acuerdo al país, pues tenemos una nacionalidad, ¿sí? Normalmente a las personas de Estados Unidos se les dice norteamericanos, ¿sí? A esas personas, ¿sí? Que viven en otros países, pues van a tener diferentes nacionalidades. Entonces aquí yo podría decir, he is Patrick Gallagher. He is from Dublin. Okay. He is Irish, ¿cierto? Entendiendo pues que Dublín es otra ciudad diferente a New York. Tenemos por acá Sarah Watson. Yo podría decir, she is Sarah Watson. She is from London. She is British, ¿cierto? En el caso de que utilizamos ese gentilicio británico, ¿ok? Británico para esos países. Vamos entonces a realizar por acá, por ejemplo, esta de Sara, ¿sí? Por acá, vamos a decir, she is Sarah Watson, por acá. She is from England. Entendiendo pues que London is the capital of England. Y a la gente de Inglaterra, ¿cierto? Las llaman británicas, ¿cierto? She is British. Por aquí tenemos a Piero. Entonces yo diría, he is Piero Neviani. ¿Cómo está ahí? Neviani. He is from Italy. Entendiendo que Rome is the capital of Italy. Y a las personas de Italia se les dice Italians. Okay. He is Italian. Por aquí me faltó ese is. He is Italian. Listo. Y así se desarrollaría con las demás. Esto es una vista rápida, ¿cierto? A este tallercito que tenemos como repaso. Ahorita ya entraremos a revisar esa partecita del texto guía, donde ustedes van a tener la oportunidad de trabajar y ya después corregiremos. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces ahorita sí. Este es otro ejercicio sobre nacionalidades. ¿Sí? Está disponible ahí en la plataforma por si alguien lo quisiera completar. No va a haber ningún problema. Voy a cerrar por acá para que nos metamos con el ejercicio de escucha. ¿Listo? No sé si ustedes descargaron el audio de la plataforma, ¿sí? Si no, pues lo comparto por ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? No sé cómo les quede mejor. Lo comparto ahí por el grupo. Sí, profe, yo creería que sí.
Listo. Voy entonces a enviarlo por el grupo. Mientras tanto, les dejo aquí en la pantalla eh, la imagen, ¿cierto?, de lo que hay que completar. A medida que escuchemos el audio, vamos a tratar de completar las siguientes oraciones que están acá. Todas las que vamos a escuchar tienen que ver con el verbo to be, que es el que hemos estado revisando. Y son estas de por acá. Vamos a correrlas un poquito aquí a la izquierda. Y son estas 10. Van a escuchar a una persona que no es hispana, ¿sí? Es una persona de habla inglesa, utilizando el verbo to be. Él va a utilizar contracciones positivas o negativas y ustedes me van a decir cuáles eran, ¿cierto? Si era is, si era are, si era is not, o si era are not, si era aren't, si era isn't, ¿cierto? Estas son las 10, voy a dejarlas ahí proyectadas, ¿sí? Voy a dejarlas ahí proyectadas para que ustedes puedan, de pronto los que están tomando apuntes, irlas anotando, ¿sí? Mientras yo le comparto el audio por el grupo de mensajería. Bueno, ahí lo acabo de mandar al grupo. Vamos a dar unos 5 minuticos, ¿cierto? Unos 5 o 6 minuticos para que ustedes puedan escuchar varias veces el audio y ahorita nos reunimos a tratar de identificar qué fue lo que escuchamos, si escuchamos bien, no tan bien y cómo nos fue con ese audio, ¿ok? Vamos a volver ahorita a las 7:55 más o menos, ¿sí? Quedo ahí pendiente, sigo aquí con ustedes por si hay alguna pregunta mientras escuchamos el audio.
Listo, profe. Listo, perfecto. Vamos a dar otros segunditos para que todos estemos como en el mismo renglón y podamos compartir qué escuchamos y si nos fue bien o no. Bueno, los leo por el chat ahí cómo vamos, si hay necesidad de otros minuticos o si empezamos de una vez a eh, revisar cómo nos fue. Bueno, entonces tenemos aquí 10 oracioncitas sobre el verbo to be. Vamos a ver, podemos copiarla ahí por el chat si necesitan o podemos leerla con sus micrófonos activados. Tenemos entonces, number one, he, not here right now. ¿Cómo lo dice el chico en el audio? ¿Utiliza una contracción o lo dice de manera completa? Contracción, profe. Entonces, quedaría his, Is ¿ok? not are no. Ajá, he's not here right now. Ok, number two. ¿Cómo quedaría esta segunda? They are o they're. They are going to be here soon. Ajá, they're. Contractions. Ok, number three. I'm leaving. I'm leaving in a few minutes. Ok, aquí habla de Mary. Mary is o marries. Marys. Marries. Mary's at home today. Miren acá, la contracción la unió al nombre de la persona de quien se está refiriendo. Luego dice, you're a very good student. O tal vez es negativa.
No, teacher is positive. It's positive. Okay, number 6. The kids Kids are home yet. okay, are home yet or aren't at home yet. ¿Qué opinan? Are o aren't? ¿Qué alcanzamos a escuchar? This is. Okay, number 7. Vamos a dejar las 6 así. This is o isn't. ¿Qué opinan? ¿Será positiva o negativa? This is working very well or this isn't working very well. Vamos a dejar la Isn't. negativa también. Isn't. Number 8. John John's is not. o tal vez John's. Okay. John's not in his office. Okay. Number 9. We're having or we are having breakfast right now. Number 10. It is. It's. It's It's. snowing today. Vamos a ver si teníamos razón. Por aquí abajo tenemos las contracciones y a lo que se refería. Decía, he is not, they are going, I'm leaving, Mary's at home, you are very good student, the kids aren't, si era negativo, aren't, this isn't working very well, this isn't working very well, John's not in his office, John's not. 9, we're having breakfast right now. It's snowing today. It's snowing today. Ok. Bueno, creo que nos fue bastante bien con esto. No sé qué tal les fue con este audio, ¿sí? Que no es como muy común. ¿Qué tal nos fue con el ejercicio? Los escucho. Si pudimos escuchar, nos pareció difícil, complicado. Sebas nos dice que estuvo bien. Bueno, a medida que avancemos, pues vamos a ir teniendo audios un poquito más complicados. La idea es ir acostumbrándonos, ¿cierto? Ir acostumbrando el oído a esa partecita, pues, de escuchar a personas que no vienen de nuestro mismo contexto lingüístico. ¿Listo? Vámonos entonces ya a terminar, ¿sí? La parte final, en la cual pues vamos a terminar las primeras 2 hojitas del texto guía. Vamos a llegar hasta el ejercicio 5, el que dice short forms, ¿sí? Hasta ahí vamos a terminar, ¿sí? Pero vamos a ir ejercicio por ejercicio, ¿cierto? Ejercicio por ejercicio, vamos a ir resolviendo. Es más, son más ejercicios del verbo to be, ¿cierto? Sobre todo este primero que dice que hay que completar con am, is o are, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a completar, ¿cierto? De acuerdo a la conversación, un poquito similar a lo que estábamos visualizando ahora. Ese lo hice yo, ahora lo tendrán que hacer ustedes ahí. Este segundo ejercicio pues ya va a tener que ver con nacionalidades, ¿cierto? Cada una de estas personas está al lado de una foto. Esa foto me va a decir a mí de dónde, ¿sí? Puede que sean estas personas. Hay una Torre Eiffel, lo más seguro es que sea de Francia. Hay un castillo de estos así tipo rusos, ¿cierto? Yo puedo inferir que es de Rusia. Estos pueden ser de China, ¿cierto? Pueden ser de algún país asiático. Este ya sabemos que puede ser también de Brasil, de Londres o de Italia. ¿Listo? Vamos entonces a empezar con este primer ejercicio.
Voy a darles 5 minuticos por ejercicio. Si acabamos antes me lo hacen saber para que corrijamos y de esa manera vamos a ir avanzando. En el caso de que no alcancemos a terminar estos ejercicios el día de hoy, sabemos que como tareita deberíamos terminarlos, ¿sí? Hasta el ejercicio 5. Hasta el ejercicio 5, que tiene que ver con las contracciones. Esto, todas estas dos primeras paginitas tienen que ver con el verbo to be, que fue lo que estuvimos revisando el día de hoy. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar en este primer ejercicio. Sigo aquí pendiente de sus dudas, leyendo el chat o escuchándolos en el caso de que tengan preguntas. Si de pronto hay alguna persona que aún no tiene el texto guía, lo vamos a encontrar en la plataforma, en una carpeta que se llama Course Documents. Ok, ahí está para descargarlo. Ustedes deciden si lo imprimen para trabajar de manera física o si descargan el PDF y lo van llenando con esta opcioncita que hay acá de rellenar, ¿sí? De rellenar y van ahí completando como lo estábamos haciendo ahorita, ¿cierto? En este caso, vamos a hacer esta primera. Hello, what's your name? Susan. Luego yo completaría what's your name para esta segunda, ¿cierto? Y así podría yo trabajar encima del mismo PDF en el caso de que ustedes quisieran completarlo de esa manera, ¿cierto? También podrían imprimirlo, no hay ningún problema, como les guste trabajar mejor. Profe, ¿cómo se llama la carpeta? Se llama Course Documents. Course Documents. Profe, ¿hay se que llama enviarlo la- ahorita o cómo sería la entrega? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo clase tras clase los voy a acompañar en la solución de los ejercicios del tema de ese día, ¿cierto? Al final yo les voy a pedir que me envíen lo que hemos trabajado clase tras clase. ¿Qué pasa? Si tú no lo llenas clase tras clase, al final vas a tener mucho trabajo, ¿sí? Y muy poquito tiempo para entregarlo. Entonces la idea es irlo llenando a medida que vemos las tutorías para que no se te acumule tanto trabajo para el final. ¿Listo? Entonces llenarlo clase tras clase para que al final ya lo tengas listo y sea simplemente entregar. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. La carpeta está en la parte de arriba, casi al inicio del curso, ¿sí? Eh, cerca de donde está el cronograma y de donde están los porcentajes de evaluación. Por ahí, por ese sector,
está la carpeta que se llama Course Documents, ¿sí? Vas a ver uno que se llama Conozca a su tutor, otro que se llama Plan de aula, otro que se llama Concertación del compromiso académico y el último se llama Texto guía, es un PDF que es el mismo que estamos proyectando aquí en la pantalla. ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Ya podemos corregir o necesitamos más tiempito? Bueno, vayamos entonces corrigiendo, ¿sí? Esta partecita, como para que vayamos solucionando esto entre todos. Dice, hello, what's your name? Susan. What's your name? My name Is, is John. Where are you? are you from? Susan. Ok, vamos entonces a tratar de ir completando aquí a medida que avanzamos. My name is John. Where are you from? Susan. Okay, my name is. Y por acá. Where are you from? Susan. Okay, from. Where are you from? Susan. Luego diría, I am, ¿cierto? Si lo quisiéramos hacer de forma completa, sin contracción, I am from London. Y preguntaríamos otra vez, where are you from? Where are you from? Aquí abajo. Where are you from? Por aquí terminaríamos diciendo, I am from New York. Okay, I am from New York. Este segundo ejercicio que tiene que ver ya con países es un poquito más de seguir el ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos a Irina, se supone que es la número 3, ¿sí? Y que viene de Rusia, ¿ok? De Russia. Podríamos decir aquí, I am from Russia, ¿cierto? Si quisiéramos seguir de manera literal el ejemplo, yo quito el I am y digo I'm from Russia. No hay ningún problema. ¿Qué hay de Tomoko? Number 4. Tomoko. Esta imagencita nos indica que tal vez ella es de algún país asiático, ¿cierto? Digamos que de China. ¿Ok? Podríamos decir, para variar ese I, podríamos decir she,
Okay, she is From. from China. She is from China. Podría ser. ¿Listo? She is from China. ¿Qué hay de Miguel and Lina? Miguel and Lina, por Lena. Yo tendría que utilizar they, ya que estoy hablando de varias personas, ¿cierto? They are from. Vamos a seguir con las contracciones que teníamos. Entonces, they are from. They're from. De acuerdo a la foto, yo podría inferir que son de Brasil. They're from Brazil. ¿Qué hay de Ana? Por aquí tenemos más personajes. Ana es la número 6. Puede que sea de Italia, según corresponde ahí. Diríamos otra vez. She is from. ¿De qué lugar sería? She is from Italy. Ok, Italy. Ahí tenemos la torre inclinada de Pisa. Podríamos decir que es de Italy. Por último, tenemos el reloj, ¿cierto? La torre del reloj de Londres, de Inglaterra. Entonces puedo decir que Steve and Mary, they are, con su contracción quedaría they're from London. They're from London. Ok, basados pues en las imágenes, en las fotos que hay acá. Vamos a completar este primer ejemplo, ¿sí? Ya como para ir cerrando. Y nos quedaría de tareita completar hasta el ejercicio 5, ¿sí? Con forma larga y forma corta del verbo to be. Por aquí tenemos. Vamos a escribir acerca de estas personas. He is Rafael Ramos. He is from Mexico, como tenemos ahí en la imagen. He is a doctor. He is 30. Vamos a hacer de la siguiente persona. Ya estoy hablando de una chica, entonces yo empezaría con she is. She is Yasmina Kamal. Yasmina Kamal. ¿Sí? ¿De dónde es ella? Bueno, de acuerdo a la foto, nos dice que she is from Egypt, ¿cierto? Egypt corresponde a este país de África donde están las pirámides, ¿cierto? Egipto. Su profesión, bueno, ahí nos dice que ella es Student. is a student, ok, student. Y su edad, pues yo ya sé que es también con el verbo to be. Yo no puedo decir, ¿cierto? Vamos a cometer el error acá. She has. Este es un error común, decir que ella tiene. Ella no tiene. Ella es, ¿cierto? Ella es 19, ¿cierto? 19 years old. 19 years old. ¿Ok? Este years old lo podemos omitir, no hay ningún problema. Y quedarnos con 19. No hay ningún problema con eso. Lo mismo van a hacer ustedes de acuerdo a las siguientes personas que son una pareja. ¿Ok? Por aquí abajo pues ya tenemos simplemente que responder, ¿sí? De la misma manera que lo hizo el ejemplo. El ejemplo está con contracción, yo lo voy a hacer sin contracción en el ejercicio 4. Y viceversa en el 5. En el ejercicio 5 está completo, yo lo voy a hacer con la contracción. Con esta partecita iniciaríamos la siguiente clase, ¿cierto? De manera que todos tengamos el texto guía, este módulo que estamos llevando de inglés, hasta el mismo punto. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, antes de ir cerrando la sesión del día de hoy. Profe, Te escucho. siempre se pone has.
¿Siempre se pone? Eh, ¿No te pone? Donde pusiste has, siempre se pone ahí. O puede No. haber otra opción. Ese has fue un ejemplo de lo que no debo poner ahí porque estoy utilizando el verbo to be. Yo siempre debo colocar is, ¿sí? Según corresponde. Ah, listo. No puedo decir she has, tengo que decir she is. ¿Ok? Cheese. She Listo. is. Siempre va a funcionar de esa manera. Bueno, chicos, no sé de pronto si hay alguna otra duda, algún comentario que tengamos acerca la sesión del día de hoy, de lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Para ir cerrando, ¿sí? Si no, pues les tengo otra preguntita. Recuerden que el curso, como tal, está marcado como con posibilidad de alternancia. Ustedes como grupo, ¿cierto? Es decir, que deberíamos estar pendientes de lo que opine la mayoría. Pueden contarnos, ¿cierto? A nosotros como universidad, si están dispuestos a asistir a través del modelo de alternancia, unas personas en casa y otras en la universidad, o si desean continuar solo por la plataforma Meet sin asistir a la alternancia. Me gustaría de pronto escucharlos un momentico sobre qué opinan, cuál es su opinión al respecto, sobre alternancia o continuar en clase. Aquellos que deseen alternancia me lo podrían estar comunicando y aquellos que no, también, ¿cierto? Para tener claridad sobre el número de personas que están con afines, ¿cierto? Que están afines a la alternancia o afines a la virtualidad, para saberlo y estar preparados, ¿cierto? En el caso de que nos aprueben, saber quiénes van a ir y quiénes, ¿cierto? Podemos utilizar el chat, ¿sí? Y ahorita por el grupo, pues vuelvo y les consulto para que por favor me den a entender y tener ese dato claro de una vez desde el día de hoy, saber cuántas personas irían a la universidad y cuántas personas seguirían de manera virtual, de manera remota, ¿cierto? Mediado el aprendizaje pues por las TICs. ¿Listo? Ahorita entonces vuelvo a hacerle la pregunta por el grupo, por ahí veo ya algunas respuestas en el chat, ¿cierto? Pero al parecer no estamos todos ahí con acceso, entonces voy a volver a hacer esta pregunta por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Thank you for coming on time. Goodbye. See you next week. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye, teacher. Bye.